7 salmos sagrados que transformarán tu mañana con milagros e inspiración divina. Revelados en el tercer año de Joacim, mientras las sombras de la traición acechaban su corazón, David, el ungido por Dios, se encontraba huyendo por los áridos caminos de Judea. La atmósfera estaba cargada de murmullos oscuros y el desánimo lo envolvía como una pesada capa. Había sido perseguidor de leones y gigantes, pero ahora era un rey en exilio, acorralado por temores y enemigos. Las brisas frías de las montañas parecían susurrar el eco de las traiciones de aquellos que un día lo llamaron amigo. En este clima de angustia, se refugió en la cueva de Adulán, un lugar oscuro y sombrío que reflejaba su espíritu abatido. Mientras se sentaba en ese frío suelo, David recordó las palabras del Salmo 3, que resonaban en su mente como una promesa divina. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con este pensamiento, su corazón, aunque inquieto, comenzó a latir con un renovado fervor. Se levantó en medio de la cueva, y en un acto de fe clamó al Señor. Su clamor no era una queja, sino más bien una declaración de confianza en el Dios que lo había ungido como rey. Su voz, al principio temblorosa, resonó en la oscuridad como un himno de esperanza, desafiando la atmósfera pesada que lo rodeaba. Mientras las primeras luces del día comenzaban a filtrarse tímidamente a través de la cueva, David se sumió en la meditación profunda del Salmo 30. Cerró los ojos y recordó: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Esa imagen le ofreció algo más que esperanza. Le ofreció la certeza de que la oscuridad tiene un final. Así comprendió que cada salmo era un puente hacia la restauración. Un tesoro oculto de esperanza capaz de transformar las mañanas más sombrías. De repente, sonidos de pasos resonaron en el eco de la cueva mientras otros hombres abatidos se acercaban, atraídos por su luz en medio de la oscuridad. Eran personas cansadas y desoladas, necesitadas de un líder. David, en su angustia personal, se convirtió en un pastor para ellos. Comenzó a compartir las verdades de los salmos, especialmente el Salmo 23, reconfortando sus corazones con la promesa de que «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Las palabras fluyeron de sus labios como un bálsamo que curaba las heridas de su propio alma y las de aquellos hombres. Juntos, empezaron a reconocer que no estaban solos. Más bien, estaban en la presencia de Dios, quien los guiaba, fortalecía y renovaba sus esperanzas. A medida que la cueva se llenaba de murmullos de oración y adoración, un hermoso cambio se produjo. La angustia que una vez dominó los corazones de todos comenzó a disiparse, transformándose en un testimonio viviente de la fidelidad divina. Sin embargo, la inquietud seguía presente en el alma de David. Aún quedaba la sombra de la incertidumbre sobre su futuro. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La noche se cerraba a su alrededor, y mientras la luz del nuevo día comenzaba a filtrarse lentamente a través de la cueva, David temblaba, mezclando esperanza y temor en su corazón, ante el poder transformador que cada nuevo amanecer le traería. ¿Podría encontrar finalmente la liberación de su angustia y la confirmación de la promesa de Dios en medio de su soledad? Así, la historia avanza en suspense, dejando al lector en la expectativa de cómo se manifestará la bondad del Señor en su vida. Después de haber sido testigo de desánimo y traición, la lluvia de la mañana comenzó a caer suavemente sobre las rocas de la cueva, un sonido casi melodioso que parecía hablar a los corazones de aquellos hombres, llenándolos de una paz inexplicable. David, aún abrigado en la consideración del Salmo 30, sentía en su ser que la presencia de Dios estaba a punto de manifestarse de una manera poderosa. La cueva, que antes había sido un refugio sombrío, ahora resonaba con murmullos de esperanza y fe renovada. Al mirar a su alrededor,
David vio la determinación en los rostros de sus compañeros. Algunos de ellos habían sido hombres de gran valor en el ejército de Saúl, pero ahora eran sombras de lo que una vez fueron, desprovistos de esperanza y coraje. Sin embargo, bajo su liderazgo, estaban comenzando a elevar sus miradas hacia el cielo. Con el corazón aún inquieto, David se inclinó hacia ellos, y con voz firme, comenzó a compartir otro salmo. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. La verdad de estas palabras resonó con poder entre aquellos hombres, llenándolos de convicción. La fe de David, al igual que un faro en la oscuridad, les recordaba que su situación no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en el propósito divino. Mientras hablaba, el temor que había en su interior empezó a disiparse. Aquel donde solía ver un futuro incierto, ahora comenzaba a ver un camino de restauración. Así como el Señor me ha levantado hoy, también levantará a cada uno de nosotros, declaró con fervor. Sus promesas no fallan, y aunque el llanto dure para la noche, la alegría vendrá al amanecer. De pronto, un viento potente sopló, haciendo vibrar las paredes de la cueva, como si el mismo cielo respondiera a su clamor. Un estremecimiento divino llenó el aire, y algunos de los hombres cayeron de rodillas, sintiendo la poderosa presencia de Dios envolviéndolos. Esta experiencia transformadora los unió en un solo espíritu, un grupo de fieles que, aunque cargaban sus propias historias de dolor y traición, ahora se encontraban en el umbral de un nuevo amanecer. Al levantarse, uno de los hombres, llamado Abisai, que alguna vez había sido conocido por su destreza en la batalla, se atrevió a preguntar: ¿qué debemos hacer, David? ¿Cómo podemos cruzar de esta oscuridad a la luz que mencionas? David, sintiendo la guía del Espíritu, respondió con sinceridad: confiemos en Dios, y sigamos su camino. Recemos y busquemos su dirección. Aunque a nuestros ojos parezca que la ciudad está en manos de nuestros enemigos, no debemos temer. Nuestro Dios es un libertador, y no se olvida de sus hijos. Las palabras de David fueron más que solo un mensaje de esperanza. Eran una invitación a tomar acción y prepararse para lo que el Señor estaba por hacer. Cada uno de ellos sintió dentro de sí que su viaje espiritual apenas comenzaba, y que Dios tenía un plan soberano aún oculto. A medida que el día se hacía más claro, David miró hacia las montañas que lo rodeaban, y sintió en su ser que un nuevo desafío les esperaba. Debían salir de la cueva, y aunque el camino se veía desolado, había un propósito divino en esa travesía. El espíritu de unidad brotó entre ellos, fortalecidos por sus oraciones y la fe en su Dios. Recuerden siempre, les dijo David, que nuestra historia no termina aquí. La mano de Dios está con nosotros, y lo que hemos vivido hasta ahora solo es el preludio de su gloria. Con el eco de su voz resonando en sus corazones, un nuevo destino comenzaba a tomar forma. En medio de la adversidad, David estaba cada vez más seguro. El rey ungido no caería, pues Dios siempre proveería un camino. Mientras se preparaban para dejar la cueva y enfrentarse a un mundo que parecía hostil, subyacía la certeza de que las promesas divinas son eternas. Así, con una convicción renovada, se dispusieron a avanzar, sabiendo que la luz de la esperanza ya brillaba ante ellos. Pero en el fondo, David sabía que aún había más por descubrir. ¿Qué otras revelaciones tiene el Señor preparadas para nosotros?, se preguntó mientras cruzaba el umbral de la cueva. La pregunta flotó en el aire, dejando un sentido de expectativa en el corazón de todos. El plan soberano de Dios se estaba desvelando, y su viaje apenas comenzaba. ¿Cuál sería el siguiente paso en la redención de David y su pueblo? A medida que David y sus hombres abandonaban la cueva, el aire fresco de la mañana les envolvía como un recordatorio de la fidelidad de Dios, del mismo Dios que había estado con ellos en la oscuridad. Las montañas, que antes parecían ser una prisión, ahora se alzaban como testigos silenciosos del poder del Altísimo. Sin embargo, la sensación de que el desafío les aguardaba seguía latente en el corazón de David, interpelando su espíritu. Con firmeza, David tomó la delantera y guió a sus hombres hacia la senda que se extendía a través de los valles y colinas. Al andar, sus pensamientos se volvieron hacia las promesas de Dios. En su mente resonaba la voz del Señor, recordándole que estaba destinado a ser rey, un ungido elegido para un propósito más grande que sí mismo.
Recordó las palabras del Salmo 23. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sigamos en unidad, hermanos, exhortó David. Pues nuestra lucha no es solo contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. El Señor prepara el camino, y los que confían en Él no serán avergonzados. En esta declaración, seguramente resonaba el eco de la verdad divina que permanecería viva en sus corazones durante el viaje. Mientras avanzaban, encontraron a un grupo de pastores que apacentaban sus rebaños. Al ver a David, las miradas de los hombres variaron entre el temor y el respeto, pues sabían de su historia. Este era el David que había vencido a Goliat. Algunos de los pastores se arrodillaron en la tierra, reconociendo su posición como un hombre de Dios. Uno de los pastores, llamado Eliab, se levantó con manos temblorosas. Rey David, ¿por qué has venido aquí? ¿Qué traes a esta tierra de sombras? David, viendo la mezcla de temor y fe en sus ojos, les habló con el corazón. He venido a buscar la voluntad del Señor. Nuestros días han estado llenos de desesperanza y tristeza, pero Dios nos ha llamado a levantarnos. Ofrezcan sus oraciones por nosotros, y juntos clamemos por la liberación de nuestra gente. Los ojos de Eliab se llenaron de lágrimas a medida que entendía el sacrificio que David estaba dispuesto a hacer. Nosotros también hemos estado esperando en el Señor, siempre esperando su intervención. Lucharemos contigo, oh Rey, por nuestra tierra y por nuestro pueblo. El grupo de pastores se unió a David y sus hombres, alzando sus voces en oración ferviente. Era un momento de unidad divina, un recordatorio de que la salvación aguardaba en los brazos del Todopoderoso. Con cada palabra pronunciada, el cielo se abría, y la atmósfera se llenó de una esperanza palpable. David sintió en su corazón que algo poderoso comenzaba a tomar forma. Esa unión entre su ejército y los pastores era el principio de algo más grande, un despliegue del plan soberano de Dios, que se empezaba a revelar ante sus ojos. ¿Qué nuevas instrucciones nos dará el Señor?, se preguntó mientras contemplaba a los hombres a su alrededor, una mezcla de antiguos guerreros, humildes pastores y un futuro rey. Durante esos momentos, el Señor le dio a David una visión. En su mente vio la ciudad de Nápoles sitiada, pero también vio luces encendidas, familias reunidas, y el eco de alabanzas que llenaban el aire. Era un mensaje. El tiempo de la liberación ha llegado. Con renovada fe, David exclamó: Nosotros marcharemos, y el poder del cielo será nuestra dirección. No temeremos, porque en nuestras manos llevamos la promesa de Dios. A medida que sus palabras se alzaban, la multitud se unió en un grito de guerra, y al unísono, tomaron la decisión de que la luz disiparía toda sombra. Mientras se armonizaban a la voz del pueblo, la tierra tembló suavemente bajo sus pies. Era la presencia de Dios que ya estaba informando el camino de su liberación. El grupo se movió como uno solo, cada paso resonando con la intención del cielo. David sintió que el viaje aún estaba lleno de misterios. ¿Cuál sería el próximo paso en esta obra de Dios? La sola idea de que todo aún estaba por desvelarse avivó su espíritu. El Señor ha comenzado algo magnífico, reflexionó. Y lo que hemos presenciado hoy es solo el comienzo de su revelación. Con cada paso que daban, el futuro de Israel estaba tanto en sus manos como en las del mismo Dios. Así, avanzaron, arrastrados por la expectativa de su destino, sabiendo que la historia de David y su pueblo se entrelazaba en los planes eternos de un Dios que nunca falla. Mientras dejaban las llanuras y se adentraban en la oscuridad de los bosques, David no podía evitar preguntarse: ¿qué más nos revelará el Señor en este camino de redención? Mientras el grupo avanzaba a través del denso bosque, la atmósfera a su alrededor comenzó a cambiar. Un aire de expectación llenó los corazones de los hombres, y el sonido del viento en las hojas parecía susurrar promesas divinas. David, con la mirada fija en el camino por delante, comenzó a reflexionar sobre la fuerza que había visto en su pequeño ejército. No estamos solos, murmuró para sí mismo. Dios está con nosotros. Él es nuestro refugio y fortaleza, un pronto auxilio en la tribulación. Al recordar las enseñanzas del Salmo 46, se sintió más animado, consciente de que su fe era el escudo que protegía su espíritu frente a la incertidumbre. Eliab, caminando junto a él,
se volvió y le preguntó: Rey David, ¿qué señales esperas de nuestro Señor mientras marchamos? ¿Cómo sabremos que Él está guiando nuestros pasos? David detuvo su andar y miró a su fiel seguidor con profundidad. La respuesta se revela en los corazones que claman a Él, dijo David con determinación. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de lo que no se ve. Y con esas palabras, David recordó los días pasados, cuando había enfrentado gigantes con solo una honda. Esa misma fe está ahora arraigada en ellos. A medida que se movían más profundamente en el bosque, una inquietante sombra se alzó entre los árboles. Las siluetas de los enemigos, los filisteos, se hacían visibles a la distancia. David sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no se dejó llevar por el miedo. Levanten la mirada, hermanos. El Dios de los ejércitos está con nosotros, y el enemigo no prevalecerá. Fue entonces cuando la voz del Señor resonó en el corazón de David. Mira más allá de lo que tus ojos ven. Yo tengo un propósito. Una visión poderosa apareció ante sus pensamientos. En el horizonte, vio un altar erigido, y sobre él una ofrenda de alabanza que ascendía al cielo como un incienso fragante. Debemos edificar un altar, un lugar de encuentro con nuestro Dios, ordenó David. Ahí presentaremos nuestras súplicas y ofrendas, y será un recordatorio de que nuestra victoria proviene de lo alto. Si nosotros le buscamos, nos hallará. Los hombres, inspirados por la visión de su líder, comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo el fervor de una divina compañía en sus corazones. Se movieron con renovado fervor, la esperanza floreciendo en cada paso. Finalmente, llegaron a un claro con un arroyo que corría suavemente entre las piedras. Este será el lugar, declaró David, señalando el espacio a su alrededor. Aquí levantaremos nuestro altar al Señor. Aquí, por fe, proclamaremos nuestras peticiones de liberación para nuestro pueblo. Mientras comenzaban a trabajar juntos, recogiendo piedras y ramas, la atmósfera se llenó de oraciones, intercediendo por fortaleza y guía. Cada hombre, cada pastor, ofreció sus corazones en alabanza. Y pronto el altar surgió, símbolo de unión y devoción ante el Altísimo. Mientras el fuego comenzaba a arder, David tomó la palabra una vez más. Esto no es solo un altar de sacrificio. Es un sello de nuestra certeza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Cada brasa que se eleva representa nuestra fe, y a medida que se alza, será un estandarte que nuestra gente verá. Porque el Dios que prometió, cumplirá. Pero justo cuando la llama comenzaba a danzar, un viento fuerte sopló, llevándose consigo el humo hacia el cielo. David, sintiendo la urgencia, levantó su voz en un clamor. Señor, dirige nuestra batalla y muestra tu gloria en medio de nosotros. El fuego crepitó con intensidad, y en ese momento de fervor, una revelación estalló en la mente de David. ¿No fueron nuestras almas ungidas para este tiempo? El pacto que Dios hizo con nuestros antepasados está a punto de manifestarse ante nuestros ojos. Así, mientras los ecos de alabanzas resonaban en el aire, la certeza se afianzó en el corazón de David. El tiempo de la liberación estaba cerca, pero tan solo la próxima prueba podría desvelar los secretos de la soberanía divina. Con esa convicción, David se preguntó: ¿qué nos revelará el Señor al ascender de este claro hasta el campo de batalla? La fogata ardía con fuerza, iluminando los rostros de los valientes hombres que rodeaban el altar. Las llamas danzaban en una melodía de fe, reflejando el fervor en sus corazones. David se arrodilló, con sus manos extendidas hacia el cielo, y clamó a Yahvé: Oh Señor de los ejércitos, escucha nuestra súplica. Danos fuerza para enfrentar al enemigo, porque en ti confiamos. Sé tú nuestra luz y salvación. ¿De quién hemos de temer? La voz del Señor volvió a resonar en su interior, como un eco de las antiguas promesas. David, he puesto mi mano sobre ti y sobre este pueblo. La batalla que enfrentarán no es solo contra carne y sangre, sino contra potestades que buscan desviar mi propósito. Recuerda el pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob. Mi fidelidad perdura de generación en generación. Mientras las palabras calaban en su alma, la tensión que había sentido se transformó en una resolución inquebrantable. Todos los hombres estaban de pie, preparados para escuchar lo que su rey tenía que decir. Hermanos, hemos hecho un altar para recordarnos de su grandeza. La fe que nos ha traído hasta aquí hoy guiará nuestros pasos en la batalla que se avecina.
no es por espada, ni por lanza, sino por el Espíritu del Señor que nos aseguraremos la victoria. En ese momento, Eliab dio un paso al frente. Rey David, si el Señor está con nosotros, ¿qué debemos hacer cuando nos encontremos frente al enemigo? ¿Cuál es el plan divino para nuestra liberación? David miró a Eliab, comprendiendo el peso de su pregunta, y dijo: debemos marchar con valentía, con alabanzas en nuestros labios. El Salmo 34 nos dice: buscaré al Señor, y Él me responderá, de todos mis temores me librará. Confiemos en que nuestras voces se elevarán como un estandarte de fe, y el Altísimo volverá su mirada hacia nosotros. De pronto, un grupo de valientes comenzó a entonar un cántico de alabanza. La armonía resonó en el bosque, y el eco de sus voces fue como un poderoso trueno que hizo temblar la tierra. La atmósfera cargada de oración parecía vibrar, y muchos se sintieron renovados, llenos de una fuerza nueva. Era como si los cielos estuvieran abriendo un camino para ellos. Mientras el cántico continuaba, una nube oscura comenzó a moverse rápidamente a través del cielo. David, sintiendo un gran temor, levantó su voz contra la tempestad. Señor, si eres tú quien se acerca, tu presencia es nuestra salvación. Explícitamente, danos entendimiento a tus designios. El viento sopló con fuerza, como si las puertas del cielo estuvieran siendo empujadas, y entonces, de repente, un rayo iluminó el bosque. Fue una señal, un recordatorio del poder soberano de Dios. David, sintiendo el corazón palpitante, comprendió que el tiempo de la prueba estaba a mano. Dios ha hablado, exclamó. La batalla está en el horizonte, y debemos prepararnos. La cena del pacto ha sido servida entre nosotros. Preparémonos para marchar. Sin embargo, una sombra de duda creció en el corazón de algunos hombres, y uno de ellos, llamado Asa, atisbó hacia el horizonte. Rey. Pero si los filisteos han llamado a sus alianzas, y han multiplicado su número, ¿somos lo suficiente fuertes? ¿Cómo venceremos? David, viendo la inquietud, se puso de pie con autoridad y, con la voz firme, dijo: es verdad, el número puede ser grande, pero nuestro Dios es mayor. Él no tiene límites. Recuerden lo que dice el Salmo 20. Confían los unos en carros y los otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios haremos memoria. Mientras estos sentimientos comenzaban a entrelazarse con la fe renovada, la situación se atenuó, y la certeza de la victoria comenzó a brotar en sus corazones. David sabía que la revelación de Dios en ese momento sería crucial para su batalla. Dios tenía un plan poderoso que estaba por ser revelado. Pronto, el murmullo en el aire cambió de tono, y un ligero eco susurrante se escuchó en el bosque. ¿Estás preparado para recibir lo que he prometido, David? La pregunta se hizo eco en su mente, y su corazón se aceleró. Comprendiendo que lo que residía más allá de este momento de fervor, era el cumplimiento divino que marcaría la historia. Con un renovado fervor, y una unión indisoluble, David y su ejército se prepararon para avanzar, empezando a notar que las sombras de su adversidad eran solo el preludio de una mayor gloria que estaba por revelarse. En su interior, David supo que el tiempo de la liberación estaba cerca, y que el próximo susurro de Dios podría cambiar por completo el destino de su pueblo. El día se alzó sobre el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos, mientras David y sus hombres se reunían en la cima de la colina. El canto de la alabanza había cesado, y el silencio que envolvía el campamento era profundo, como si toda la creación aguardara el movimiento que estaba por desencadenarse. David, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba en sus hombros, se dirigió a su ejército con un tono decidido. Hermanos, comenzó, el momento de la prueba ha llegado. Hoy, no solo lucharemos contra los filisteos, sino que enfrentaremos las fuerzas de la oscuridad que buscan consumir nuestra nación. Ahora más que nunca, debemos recordar las palabras del Señor, quien nos ha prometido que nuestro clamor hablaba con mayor fuerza que cualquier espada. Y mientras sus hombres asentían, el eco del pasado resonó en su mente. Recordó cómo Jehová había estado con su pueblo en el desierto, guiándolos con su nube, abriendo el mar rojo y permitiendo que cruzaran en seco. La fidelidad del Señor resplandecía en las memorias de los ancianos que habían narrado historias, como en los días de Josué, cuando las murallas de Jericó cayeron ante el sonido de la trompeta y el grito de alabanza. Desencadenando aquella inspiración, David levantó la voz una vez más.
Como a Josué le fue dicho, sé fuerte y valiente, así debemos ser nosotros. Nuestras armas son la oración y la fe, y no habrá fortaleza que prevalezca contra nosotros, si nos mantenemos en armonía con la voluntad de Dios. Mientras hablaba, una inquietante sombra se arrastraba por el campo. David volvió su mirada hacia el oeste, donde los filisteos avanzaban, sus banderas ondeando como nubes oscuras en el horizonte. Con cada paso que daban, su número parecía multiplicarse, y el corazón de varios guerreros comenzó a temblar. Pero en ese momento, la presencia del Señor saturó el aire, y como un rayo de luz en medio de la oscuridad, una idea divina se apoderó de David. «Deténganse», ordenó con firmeza. «Cuando la batalla comience, no seremos nosotros quienes lucharemos. Será el mismo Dios quien pelee por nosotros. Alaben a Yahvé, alzad vuestros instrumentos, y que cada nota sea una declaración de fe. Porque así nos dice el Salmo 149. Alaben al Señor con danza y con música». La idea de cantar antes de la batalla resonó en el corazón de cada guerrero. A medida que comenzaron a cantar, una atmósfera de expectación se formó entre ellos. Las voces se unían en un clamor que ascendía al cielo, una melodía llena de esperanza y valentía. La tierra vibraba con la energía de su fe. De repente, un viento poderoso sopló, trayendo consigo un murmullo que parecía sagrado. ¿Credulidad o acción? ¿Te atreverás a seguirme en esta marchar de alabanzas, David? Resonó la voz del Señor en su alma. Con cada latido de su corazón, David comprendió que Dios requería de su total rendición y confianza. «Estamos en la frontera de un gran milagro», gritó David, «y nuestros corazones deben unirse como uno solo». Recordó las palabras escritas en el Salmo 118. «Te alabaré, porque me has respondido y me has dado salvación». Mientras las notas de su cántico llegaban al cielo, algo increíble sucedió. La nube oscura que antes se cernía sobre ellos comenzó a dispersarse, y la luz del sol se filtró a través de las tinieblas, iluminando su campamento. David, sintiendo la gloria y el poder de Dios en ese instante, supo que una intervención celestial estaba en camino. «Todo está dispuesto», exclamó con fervor. «Hoy, el Señor llevará a cabo un gran prodigio entre nosotros. Prepárense para lo que está por suceder, mis amigos, porque su promesa de victoria ya está en marcha. Escuchad el susurro del cielo. He aquí, que hago nuevas todas las cosas». Y así, mientras su fe se preparaba para ser puesta a prueba, el eco de un nuevo pacto resonaba en la distancia. Dios, el Dios que no se olvida de sus promesas, estaba a punto de manifestar su plan soberano, y el destino de su pueblo estaba por ser transformado de una manera que jamás habían imaginado. David, sintiendo el fervor en su alma, miró a sus hombres con una resolución renovada. La luz del sol que se filtraba entre las nubes parecía reavivar la esperanza en sus corazones ansiosos. «Ahora, amigos míos, es el momento de actuar. Si el Señor es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra?», exclamó, sus palabras resonando como un eco divino. Los guerreros, inspirados por su fe, alinearon sus rostros con la determinación de quienes confían en el poder del Altísimo. Al elevar sus voces hacia el cielo, el sonido de su alabanza se convirtió en un clamor atronador. Era como si el mismo cielo respondiera a su invocación, y cada nota que vibraba contenía la promesa de liberación. Mientras el cántico resonaba, la hilera de filisteos se detuvo, desconcertada por el poder que emanaba de los hebreos. Fue en ese momento que un líder filisteo, Goliat, apareció entre las filas de su ejército. Su estatura imponente proyectaba una sombra de temor, pero el poder de David y su fe en Dios comenzaron a eclipsarlo. «¿Qué es este ruido de osadía?», gritó, burlesco, dirigiéndose a los valientes de Israel. «¿He de enfrentar a un ejército de cantores?». David, sintiendo la ira y el desafío de ese gigantesco guerrero, se adelantó. «No me enfrento a ti con espada ni con lanza, sino en el nombre de Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado», proclamó con voz firme. «Hoy el Señor te entregará en mis manos. Todos aprenderán que no es con espada ni con lanza que el Señor salva, porque la batalla es de Él». La firmeza de su fe resonó entre sus guerreros, avivando el ardor en sus corazones. Con cada paso que daba hacia el gigante, el aire se llenaba de una anticipación palpable. Mientras tanto,
El ejército filisteo miraba con asombro, incapaz de comprender que David estaba siendo impulsado por fuerzas mucho mayores que una simple batalla. ¿Te atreverás a enfrentarte a mí, muchacho?, se burló Goliat, desestimando el valor del joven. Sin embargo, David, empapado en el poder del Señor, respondió con audacia. Hoy, el mundo verá que un solo hombre fiel puede derribar a un gigante. Porque el Señor me ha ungido, y esto será una señal para todos de su gloria. A medida que se aproximaba, recogió 5 piedras lisas del arroyo. En su corazón resonaban salmos de victoria, y sobre sus labios danzaban las promesas de Dios. Una tranquilidad sobrenatural lo envolvía. Al levantar su honda y prepararse para lanzar la primera piedra, un silencio profundo se apoderó de la tierra, y el cielo parecía contener la respiración. El viento sopló con fuerza, acompañando a su fe mientras la piedra volaba por el aire, impulsada no solo por la fuerza de su brazo, sino por el poder omnipotente de Dios. Al impactar la frente de Goliat, el gigante cayó como un árbol talado, y el estruendo de su caída resonó como un trueno en el corazón de todos los presentes. El ejército hebreo estalló en un grito de júbilo, sabiendo que el Señor había cumplido su palabra. David, en pie sobre el cuerpo del gigante, alzó su voz en una alabanza atronadora, recordando el salmo que decía: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pero en esa exaltación de victoria, el cielo parecía susurrar algo más profundo. Una inquietud sagrada llenó el aire, y David, sintiendo una nueva dirección, buscó la voz del Espíritu. Algo aún más grande estaba por revelarse. El futuro de Israel no será solo un reino de victorias, sino también un legado de adoración y alabanza. Reflexionó en su corazón, sintiendo la emoción de un plan divino que se extendía mucho más allá de esa batalla. Un propósito eterno que comenzaba a desplegarse ante sus ojos. Mientras sus hombres celebraban su victoria, la voz del Señor resonó dentro de él. David, esto es solo el comienzo. Lo que estás por descubrir transformará no solo tu destino, sino el de tu pueblo. El plan de redención está en marcha. Así, en la intersección entre la gloria del momento y el murmullo del futuro, David se dio cuenta de que su historia apenas comenzaba, y el llamado divino que resonaría en los cielos iba más allá de su combate con un gigante. Dios tenía un propósito enorme reservado para su vida y el destino de toda una nación. David, todavía sobre el cuerpo caído de Goliat, experimentó un ardor en su pecho. La victoria era innegable, pero un sentido de responsabilidad sobre sus hombros se asentó con una gravedad divina. Sabía que todo lo que acababa de suceder era una manifestación del poder de Dios, y que había muchas más batallas por librar, más milagros por presenciar. Mientras sus hombres aclamaban su nombre con viva alegría, algo en su interior lo instaba a buscar más, a ser un instrumento del propósito divino. Los filisteos, abrumados por la derrota de su campeón, comenzaron a desmoronarse. Un pánico palpable se apoderó de ellos. ¡Huyan! ¡Huyan!, gritaban unos a otros. David, viendo cómo aquellos que amenazaban a su pueblo de Israel se volvían hacia la desbandada, sintió una profunda compasión por su propio pueblo, que había estado bajo la opresión por tanto tiempo. «¡Persigamos a nuestros enemigos! ¡El Señor está con nosotros!», David exclamó, contagiando a su ejército con fervor renovado. Con la bendición de Dios, se lanzaron tras los filisteos que, aterrorizados, retiraban sus pasos. La tierra temblaba bajo los pasos de los hombres, y el eco de sus gritos resonaba en los valles, afirmando que Dios había inspirado miedo en los corazones de sus adversarios. Mientras avanzaban, el eco del pasado regresó a la mente de David, un recordatorio de cómo el Señor lo había guiado a través de cada desafío. Levantando su voz, comenzó a entonar un nuevo salmo, inspirado por el momento. Las aguas de la angustia me han rodeado, mas en ti, Señor, encuentro refugio. Eres mi roca y mi fortaleza, en ti confío. Este cántico de alabanza fluía de su corazón. Sus letras resonaban con el poder de una adoración que una vez más tocaba el trono del Altísimo. Mientras seguían tras los filisteos, un súbito murmullo surgió entre los hombres de David. ¿Acaso no es este el mismo que había sido ungido por Samuel?, se preguntaban algunos a su lado, contemplando en amazement la valentía y sabiduría que emanaba de él. David lo sabía. Su ascenso ya había comenzado, y el eco de esa unción resonaría no solo en él,
sino en la historia entera de Israel. A medida que la pastoral enseguida del campo de batalla se tornaba a su favor, el pueblo fue testigo de algo más que una victoria física. Eran testigos de la mano de Dios moviéndose entre ellos. La promesa del Señor se estaba manifestando en cada paso que daban. No solo un Salvador, sino un líder trascendental, cuya historia continuaría siendo contada en las generaciones por venir. Pero mientras el regocijo llenaba el aire, el cielo se oscureció momentáneamente, y un viento de profecía pareció pasar entre ellos. David sintió el peso de la revelación. El Señor estaba señalando un nuevo camino, un puente no solo de victorias temporales, sino de eternas. Recuerda, David, resonó en su corazón, la batalla no es solo esta. Hay una guerra espiritual en curso, y tu vida será un salmo vivo a las generaciones venideras. El anuncio de su destino no solo trajo agrado, sino un peso de responsabilidad ante lo que estaba por venir. David se detuvo en medio de la persecución, y levantando su rostro al cielo, suplicó en su corazón que Dios le mostrara el camino a seguir. Un nuevo propósito se revelaría, un legado que un día incluía la construcción de un templo, un lugar donde el pueblo podría adorar a Dios en espíritu y en verdad. A medida que el día llegaba a su fin, la visión de un futuro glorioso llenó su espíritu. Lo que yo he comenzado hoy, Jehová lo completará. Aún hay más por descubrir, pensó, sintiendo el aliento fresco del Espíritu Santo que lo envolvía. Las maravillas de Dios eran grandes, y el viaje apenas comenzaba. Un nuevo canto de redención ya se estaba preparando en los cielos, y David no podía esperar para ser parte de esa sinfonía divina cuya revelación aún no había sido plenamente manifestada. David y su ejército apresuraban sus pasos, abrumados por el fervor que los envolvía tras la victoria. Los filisteos corrían, su miedo manifestándose en gritos y tropiezos. «El Señor nos ha dado la victoria», proclamaba David, su voz resonando con una autoridad que sólo podía venir del Altísimo. Aquellos soldados, que antes temían al gigante, ahora se sentían invencibles bajo el estandarte de su joven rey. Sin embargo, en el silencio que precede a la tormenta, un temor sutil comenzó a aflorar en el corazón de David. «¿Qué será de nosotros ahora?», reflexionó, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de adoptar. Reconocía que no era el solo victorioso, sino el elegido de Dios para llevar el destino de Israel. Mientras perseguían a los filisteos, David buscaba la dirección del Señor. ¿Cuál sería su próximo paso? En su imaginación, podía ver el futuro resplandeciente que el Señor había prometido, lleno de bendiciones y desafíos a la vez. Recordaba las palabras de Samuel, quien lo había ungido, y el propósito divino que había sido sembrado en su corazón. «Reúne a los hombres, no nos detengamos hasta que hayamos liberado a nuestro pueblo de esta opresión», ordenó, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era capaz de encender un nuevo fuego en los corazones de sus guerreros. La caza no solo era por venganza, sino por la libertad de aquellos que habían sido oprimidos y podrían caer otra vez en las manos del enemigo. Así, cruzaron tierras llenas de sombras y valles de lágrimas, las voces del pueblo resonando a sus espaldas. David se detuvo un momento para mirar hacia el horizonte. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Y entonces, mientras su mirada se posaba en la vastedad de la noche, una visión llegó a su mente. En su corazón, un eco de promesa resonó. «Tu rey, David, será un hombre conforme a mi corazón». Comprendió que el cumplimiento de esta promesa no se limitaría a batallas ganadas. Estaba llamado a ser un símbolo de esperanza. La fe en el corazón de su pueblo tenía que ser restaurada, y sería a través de su historia. Mientras los filisteos en su retirada se unían para encontrar refugio en sus tierras, una garra de venganza más profunda comenzó a gestarse en su mente. No era solo un soldado en la guerra física, sino un guerrero en una batalla espiritual. «Este no es el fin», murmuré para sí, sino el comienzo de algo grandioso en el plan de Dios. Con cada paso, un nuevo salmo emergía en su corazón. Empezó a componer mentalmente, palabras que brotaban con la certeza de la guía divina. «Levantando mi mirada a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador de los cielos y de la tierra». Estaba dándose cuenta de que su legado no sería solo militar, sino también espiritual, un camino que haría eco en las generaciones. Así continuaron,
el eco del cántico de David resonando, alentando su avance y llenando sus corazones con una fe renovada. Era un tiempo de transformación, donde cada victoria en la batalla era reflejo de la victoria sobre el miedo y la desesperanza. No obstante, mientras se acercaban a la tierra de los filisteos, una sombra oscura se movió entre las colinas. Los ojos de David se entrecerraron al ver un grupo de hombres que parecía estar aguardando con una inquietud palpable. ¿Quiénes son esos?, inquirió, sintiendo un escalofrío. Una voz resonó en su corazón. La batalla no es solo física, David. Hay adversarios que no verás con los ojos, pero cuya influencia se siente en las almas de los hombres. La presión de la incertidumbre se apoderó de su espíritu al darse cuenta de que la guerra apenas comenzaba. Si había espíritu enemigo dispuesto a luchar, David tendría que estar preparado no solo con su espada, sino también con la armadura de la fe. Deteniéndose en seco, miró hacia el cielo y con la audacia de su juventud clamó al Señor. Muéstrame la batalla que aún no veo. Había una revelación más profunda que debía ser considerada, un propósito que abarcaba no solo su reinado, sino el destino de Israel. Lo que hoy he comenzado no será solo una victoria en los campos de batalla, sino un inicio de un legado donde mi nombre será recordado. Pensó, mientras vislumbraba la huella que dejaría en la historia. La noche aún cubría la tierra, pero el amanecer de una nueva era ya se preparaba. En la quietud, susurros de la soberanía de Dios comenzaban a formarse, al igual que el aire fresco de la mañana que presumía un renovado despertar. Y así, en ese preciso instante, el futuro brillaba con un fulgor sin precedentes, un augurio de su destino, porque el plan de Dios estaba en movimiento, y el tiempo de revelación estaba próximo. Pero lo que aún no sabía David sobre el plan de Dios, resonó en su corazón como una advertencia, cambiando su perspectiva, como un resplandor que anticipa la gloria que habrá de manifestarse. David se detuvo un momento, con el corazón palpitante, mientras contemplaba la escena que se desplegaba ante él. La inminente batalla contra los filisteos, aunque lo absorbía, no era el único campo de combate. Dentro de su ser, la lucha más profunda amenazaba con surgir. La batalla por la fidelidad a Dios y el cumplimiento de las promesas divinas que pesaban sobre sus hombros. Este no es un momento solo de victoria, sino un tiempo de búsqueda, reflexionó, sintiendo la urgencia de clamar al Señor. Lo que había sido un simple enfrentamiento físico, estaba a punto de transformarse en una batalla espiritual formidable. A medida que se acercaban al campo enemigo, David recordó las enseñanzas de sus antepasados. Las historias de su pueblo siempre habían girado en torno a la obediencia y la devoción a Dios, quien los había guiado a través de desiertos y enemigos. Se volvió a su ejército, que lo miraba con entusiasmo, pero también con preocupación. Hermanos, necesitamos sentar las bases de nuestra victoria antes de que la batalla comience. No basta con el coraje y la fuerza, debemos buscar la dirección divina, dijo con voz firme. Juntos, levantemos un clamor a Dios por guía y protección. Su poder es nuestro estandarte, y como bien sabemos, la victoria pertenece al Señor. El grupo se arrodilló, unidos en la oración. David, con manos alzadas, clamó: Señor, mueve tu mano sobre nosotros, revela tu propósito en esta batalla. Enséñanos a luchar con fuego en el corazón y fe en nuestras almas. No solo queremos ganar, queremos glorificar tu nombre en cada conquista. Mientras oraban, las sombras del bosque comenzaron a disiparse. Una luz brillante descendió levemente sobre ellos, como si la misma presencia de Dios se manifestara. Una paz sobrenatural invadió el corazón de David, y en su espíritu resonó una poderosa certeza. Hoy es el día que el Señor ha hecho. Hablaremos de su gloria, y todos los pueblos reconocerán su gran poder, proclamó. Pero mientras se levantaban del suelo, la atmósfera de expectación se tornó tensa, al oír los ruidos de las tropas filisteas organizándose. Goliat había caído, pero sus aliados eran muchos, y no estaban dispuestos a rendirse fácilmente. No subestimemos al enemigo, advirtió David, recordando cómo el Señor había prometido que no les dejaría ni les desampararía. La batalla es del Señor, pero debemos ser diligentes en nuestras acciones. Con esa convicción, David dirigió a su ejército hacia el valle, donde se encontraban las fuerzas filisteas. A cada paso que daban, sus corazones palpitaban con un renovado fervor. Recordemos nuestras alabanzas, eso es lo que nos identifica como pueblo de Dios.
No enfrentaremos a nuestros enemigos con armas de carne, sino con la adoración que eleva nuestras almas. Al llegar a la escena del conflicto, los filisteos aguardaban, como sombras voraces listas para devorar. David se puso frente a todos, y con voz resonante, exhortó a su ejército: comencemos nuestro canto, alaben a Dios con todo su ser, que cada nota sea un eco de nuestra fe, cada palabra de alabanza, un recordatorio de su promesa. Entonces, la reunión con un espíritu combativo comenzó a entonar un grito de guerra, una canción que resonaba en lo más profundo de su ser. Los filisteos se detuvieron perplejos, incapaces de entender la valentía que brotaba del otro lado del valle. «¿Qué locura es esta?», exclamó uno de sus líderes al ver a David alzar su voz con fervor. En medio de la confusión, los hebreos se lanzaron a la batalla, recordando que el verdadero enemigo no era la carne, sino la desesperanza y el miedo que los había mantenido cautivos. La muralla de fe que se levantó fue tan inquebrantable, que los soldados filisteos retrocedieron ante el poder del Dios de Israel. Pero David, con el soplo del Espíritu, entendía que aún había más en juego. Los versos del Salmo 144 resonaron en su corazón. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Sin embargo, conforme avanzaban, David sintió un llamado en su espíritu, un desafío que iba más allá de la victoria física. Era un recordatorio de que, a pesar de ganar esta batalla, su papel no se limitaba a ser un guerrero, sino a convertirse en un rey conforme al corazón de Dios. Si la batalla era un testimonio de la soberanía de Dios, su victoria debía servir para atraer al pueblo hacia él, a restaurar su alabanza y su devoción. Mientras el humo de la guerra llenaba el aire, el murmullo de la voz divina le recordaba a David que su papel era más que conquistar tierras. Tenía el deber de guiar a su pueblo hacia una era de adoración y redención. El tiempo de la revelación está cerca, pensó. ¿Cuál sería el propósito completo del Señor en su vida y en la historia de Israel? Abrazando esos pensamientos, avanzó con fervor, determinado a buscar la guía divina en todo momento. Mientras las sombras de la batalla se intensificaban, David supo que la liberación de Israel no radicaba solo en su victoria sobre los filisteos, sino en la transformación del corazón de su pueblo hacia el Dios que los había llamado. ¿Qué más revelará el Señor?, se preguntó una vez más, sintiendo que la próxima fase de su vida apenas comenzaba a dibujarse en el horizonte de lo desconocido.